Muy buenos días, hermanos, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar nuestra reunión, si podemos decirlo, nuestra reunión digital con un himno. Va a ser el himno número 14 si uno tiene nuestros himnarios. Si lo conocen pueden cantar conmigo. Gracias dad a Jesucristo, el himno número 14 en nuestros himnarios. Gracias dad a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle, santos todos, Él es nuestro Salvador. Que sus siervos por doquiera canten su benignidad. Los que temen a su nombre hablen de su libertad, de cadenas de amargura, de pedir liberación. Escuchó mi voz y mi alma la salvó de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tenebrosa, con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo, la victoria llevará. Mas si espera en el hombre, siempre éste fallará. Oh Señor, tu santo nombre alabamos sin cesar. Por tu amor incomparable, gracias te queremos dar. Yo creo que es muy importante para nosotros en este tiempo enfocarnos en dar gracias a Jesucristo. Las circunstancias han cambiado. Algunos tienen menos ingresos de lo que antes tenían. Algunos tienen menos salud de la que antes tenían. Pero todos todavía tenemos el amor constante que no cambia de Jesucristo y podemos darle gracias por ello. Voy a cantar también el número 136. 136, este es quizás un poco más conocido que el anterior, pero va a tener mucho que ver con la enseñanza que vamos a traer en un momento. El 136, cuando andamos con Dios, escuchando su voz. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda muy recta será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor
Este himno puede ser un poco confuso porque a veces parece llevar la idea de que solo llegamos al cielo por medio de la obediencia a Cristo y no es lo que está diciendo. Está diciendo que solo llegamos a disfrutar de la vida que Dios nos ha dado los que somos sus hijos, los que hemos confiado en Él, si le obedecemos. La primera estrofa tuvimos que cambiar una parte. En la mayoría de los himnarios dice: cuando andamos con Dios escuchando su voz, nuestra senda florida será. No sé usted, pero para mí eso lleva la idea de que nuestra senda todo será fácil, todo será lindo. Pero los hijos de Dios ahora tal vez algunos estamos pasando por algunos momentos que no son tan floridas, no son tan bonitas, no son tan agradables. Y la verdad es que el himno ahí se equivoca. Dios nunca promete que la vida del Hijo de Dios será fácil, pero sí promete que si seguimos sus enseñanzas, nuestra senda será recta. Nuestra senda será lo que Él quiere que sea. Entonces, hay verdades en el himno, pero hay que asegurarnos de que estamos cantando las verdades de la Biblia y no tan solo las verdades de un himno, de lo que un ser humano escribió. Pero sí deberíamos siempre obedecer a Jesús. Siempre deberíamos confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas y eso se demuestra en la obediencia a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les voy a invitar a tomar sus Biblias ahora y buscar el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 es donde vamos a estar para nuestra enseñanza hoy día. Mientras que lo buscan, hago un breve comentario, un comentario que tal vez vamos a enseñar en mayor detalle la semana que viene, si Dios permite. Esto lo que estamos haciendo ahora no es tener iglesia, no es realmente una reunión, porque ¿quién se está reuniendo? ¿Verdad? Yo estoy hablando a ustedes, pero ustedes no están hablando entre sí. Espero que hablen entre familias, ¿cierto? Pero no las diversas familias que componen el grupo de lo que somos. La iglesia no soy yo. La obra de la iglesia no es la enseñanza. Lo he dicho muchas veces, yo soy reemplazable. Uno fácilmente podría prender, no tan solo hoy, pero especialmente hoy, podría prender la tele, podría subirse al internet y buscar otro predicador. La iglesia no es el predicador. La iglesia son los miembros y la obra que Dios hace en cada uno de nosotros cuando nosotros podemos reunirnos presencialmente, físicamente, y espero que un día, si Dios permite pronto, podremos volver a pasar a poder estar juntos. Aquí nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 13. Voy a leer los primeros 7 versículos. Usted se va a dar cuenta, estos 7 versículos tienen un solo punto. Yo tengo varios, porque vamos a dividir el punto en varios puntos, como la Biblia lo hace. Pero tiene un solo punto. Y es simplemente, se relata con el tema del cristiano y las autoridades. ¿Cómo deberíamos responder a las autoridades en nuestras vidas? Romanos capítulo 13, versículo 1, la Biblia dice: toda alma, sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Por tanto, es necesario que os sujetéis, no solo por la ira, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad pues a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Oremos. Señor y Padre, otra vez le damos gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos. Le pido que usted nos hable por medio de ella, aunque podemos estar un poco lejos de nuestros hermanos en Cristo, aunque por seguro algunos están sufriendo, aunque algunos están pasando por circunstancias difíciles. Señor, ayúdanos a cerrar todas esas distracciones y enfocarnos en la verdad que usted tiene para nosotros hoy. Es la misma verdad
que era hace 2000 años es la misma verdad que era hace un año, es la misma verdad que será en 10 años más, porque su palabra permanece para siempre, es para todos los siglos. Y ayúdanos a confiar en Él, en ella, y ayúdanos a depender de ella y a depender de ti. Dios, aunque muchas veces no entendemos por qué es lo que usted nos dice hacer, lo que nos manda hacer, ayúdanos a obedecerle como quiera. Enséñanos, guíanos, transfórmanos a la imagen de su Hijo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estamos pasando por tiempos raros, ¿no es cierto? No nos debería sorprender que el gobierno haya tomado algunas medidas también raras, medidas que en muchos lugares nunca antes habían tomado. La pregunta para nosotros es, ¿cómo debería yo responder? Siendo hijo de Dios, siendo cristiano, ¿cómo debería responder? Yo tuve que decidir si suspender las reuniones o no la semana pasada. Tú tienes que decidir si obedecer la cuarentena o no. Para los que no conocen, aquí en San Pedro de la Paz tenemos un cordón sanitario donde no podemos salir de la ciudad a menos de que sea por algunos casos excepcionales, ¿verdad? Un trabajo necesario, esencial, por temas de salud, etc. El gobierno ha limitado algunos casos por el cual uno puede salir del cordón sanitario. Otras partes de nuestro país están en cuarentena, donde uno ni puede salir de la casa sin permiso, ni para pasear al perro para que haga sus necesidades, ¿verdad? Estamos hablando de medidas muy raras, medidas que tal vez no habían tomado antes. ¿Cómo deberíamos responder? Algunos, me he dado cuenta, están expresando su enojo en Facebook, llamando insultos, lanzando insultos, más bien dicho, a nuestras autoridades. Pero la pregunta no es ¿qué opino yo que deberíamos hacer? La pregunta es ¿qué opina Dios que deberíamos hacer en todo eso? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento? Veamos. Aquí en este pasaje veo en primer lugar en versículo 1, también del 5 al 7, vemos el mandato. Leo versículo 1 otra vez. Toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. El mandato, de hecho, lo encontramos en las primeras, que son 7 palabras. Toda alma sométase a las potestades superiores. No hay cláusulas de excepción, ¿verdad? No hay los que se sienten como que deberían obedecer, obedece a las autoridades. No. Toda alma sométase a las potestades superiores. Podríamos dar una lista de las potestades superiores y al final vamos a dar una lista, pero estamos hablando de cualquier autoridad que Dios haya colocado, que Dios haya puesto en su vida. Veo primero que dice todos. No deja lugar para otra cosa. Todos los hombres, también las mujeres, toda alma, toda persona, todos. En 1 de Pedro, si quiere guardar su dedo aquí, guardar un papelito, y busque el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, porque es un pasaje escrito por otro autor humano, pero el mismo autor divino, ¿cierto? La misma palabra de Dios, que dice básicamente lo mismo, tal vez de otra forma. 1 de Pedro, capítulo 2, la Biblia dice, en versículo 13, sujetaos a toda ordenación humana, igual como leímos en Romanos 13, por causa del Señor, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, y hacemos el bien cuando nos sujetamos a toda ordenación humana, en versículo 13, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Toda persona debería someterse a toda ordenanza humana. Ahora, usted dice, pero ¿qué tal si dicen que no puedo leer la Biblia? Porque en la historia, y tal vez, bueno, creo que sigue siendo así en algunos países en el mundo, que está prohibido tener Biblia. Está prohibido siempre tener cualquier tipo de reunión religiosa, qué tamaño, no importando el tamaño, no importando las enfermedades o el estado de catástrofe o emergencia. Está prohibido ser cristiano y testificar. Ahí deberíamos someternos a las ordenanzas humanas. Creo que muchos cristianos, por lo menos, conocemos lo que Jesús dijo en Lucas 20:25. La Biblia dice ahí, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Entonces, cuando tomamos la Biblia como un libro entero, entendemos que lo que Pablo está diciendo en Romanos 13 y lo que Pedro está diciendo en 1 de Pedro capítulo 2, donde deberíamos sujetarnos a toda ordenación humana, está hablando las ordenanzas que no van en conflicto con lo que Dios ha dicho, que no van en conflicto con las ordenanzas de Dios. Ahí es donde se nos complica el tema un poco, si somos honestos, ¿verdad? Especialmente con este tema. Yo antes había dicho, si el gobierno dice no pueden reunirse el domingo, ¿qué hacemos? Podemos reunirnos el sábado. La Biblia no nos manda a reunirnos el domingo. Si el gobierno dice no pueden reunirse cuando está oscuro, ¿qué hacemos? Nos reunimos cuando hay luz en el día, ¿verdad? Hacemos lo posible para obedecer a las autoridades y no desobedecer a Dios. Entonces, ¿estamos desobedeciendo a Dios en este momento al suspender las reuniones físicas? Esa fue una decisión muy difícil que yo tenía que tomar, porque al final usted no decidió suspender las reuniones. Yo decidí suspender las reuniones. Usted no va a contestar a Dios para esa decisión. Yo voy a contestar a Dios para esa decisión. Y yo tuve que estudiar las instrucciones para mí como el pastor. Y yo tuve que orar y pedir la sabiduría de Dios. Y yo tuve que decidir. Voy a primero obedecer a Dios. Pero si puedo, también voy a obedecer a las autoridades humanas. Todos están pensando lo mismo tal vez. Hebreos 10:25, ¿verdad? No es que esta es una ordenanza, una instrucción de Dios, que nosotros tenemos que obedecer a Dios y tenemos que desobedecer a las autoridades civiles. Yo conozco algunas iglesias, no conozco de ni una en Chile, pero sí conozco de una en Chile, que están, ¿verdad?, rebelándose contra la autoridad civil, están todavía teniendo reuniones. ¿Están haciendo lo correcto o no? No voy a juzgar, pero vamos a hablar sobre este versículo. Hebreos 10:25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando nuestra congregación, dice al principio. El versículo está enfocándose en la responsabilidad de cada miembro, y yo como pastor también soy miembro, aunque no estamos organizados como iglesia, estamos imaginando el día en que estemos organizados como iglesia, ¿cierto? Cuando estamos organizados como iglesia, cada miembro debería participar de cada reunión que pueda, cada oportunidad que hay. Si la iglesia se reúne, si la iglesia se congrega, no estamos congregándonos en este momento. Esto no es una congregación digital, es una enseñanza digital, pero no es una congregación digital. Pero cada miembro debería congregarse, no debería dejar su congregación cuando haya oportunidad de congregarse. Pero en este momento usted no tiene oportunidad de congregarse. Entonces usted no está desobedeciendo a Dios. Usted no ha dejado su congregación. Su congregación en cierta forma tal vez le ha dejado a usted, pero no ha dejado su congregación. Su responsabilidad a Dios es congregarse cuando haya oportunidad, y hoy no hay oportunidad. Cuando todo esto pasa y volvemos a tener oportunidad, usted debería congregarse. No debería decir, bueno, me quedo en casa, al final yo puedo buscar una iglesia por Facebook. Debería congregarse y no dejar su congregación. No importa si usted quiere salir al campo, no importa si usted quiere salir a hacer las compras, no importa si usted quiere quedarse en casa y descansar. Ven, porque Dios se lo manda. Pero en este momento no hay oportunidad de venir, porque las autoridades civiles nos han impedido la reunión. Vuelvo al tema. Yo he tomado la decisión que no estamos desobedeciendo las ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque las ordenanzas de Dios para mí son predicar la palabra de Dios. Esto lo estoy haciendo ahora. Son exhortar a los hermanos. Lo estamos haciendo por los mensajes que mandamos entre semana. Cuidar de la grey de Dios, alimentar la grey de Dios. Todas las otras cosas, estamos haciendo lo posible para seguir cumpliendo con eso. Volviendo al tema. Bueno, otro punto antes de volver al tema. Como los cristianos del primer siglo, cuando fueron dispersados por la persecución, creo que ellos hicieron algo muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Se reunían de familia si podían. Tal vez buscaban reunirse con otra familia si podían. No tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy día, porque si la tuviesen, tal vez estarían haciendo lo mismo. Pero cuando tenían que huir por sus vidas, porque las autoridades civiles les querían matar por ser cristianos, cuando tenían que huir por sus vidas, no dijeron, estamos pecando contra Dios, tenemos que reunirnos en alguna iglesia este domingo.
no había iglesia donde reunirse. Entonces, ¿qué hacían? Estudiaban la palabra de Dios en casa y obedecían a Dios y honraban a Dios a la misma vez. Y entre más pronto que podían, más pronto que era práctico, más pronto que podían, volvían a reunirse. Nosotros, más bien, no estamos reuniéndonos no tanto por la ordenación humana, sino también por la sabiduría que está en su consejo. Nosotros tenemos miembros muy avanzados de edad y yo no quiero ser el responsable por su muerte si yo decido tener reuniones y vienen y se contagian y enferman. Se enferman y mueren, ¿verdad? Entonces, más bien, el no tener reuniones es por necesidad, no por ordenación humana. Pero los cristianos del primer siglo tal vez pasaron varias semanas y muchos tal vez varios meses hasta que podían volver a reunirse en una iglesia. Dios no les juzgó. No veo que la Biblia haya dicho que ellos desobedecieron o estaban pecando en eso. Y esto es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Pero también acuérdese que es precisamente a ese tipo de gobierno, el gobierno que los perseguía, que Pablo estaba diciendo que deberían someterse. ¿Estaba diciendo Pablo que no deberían reunirse en sus casas? No, porque damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero estaba diciendo, en todo lo que sea posible, obedece a las autoridades. Entonces, en este mandato vemos primero que es en todo. A todos los hombres, a todas las ordenanzas que no van en contra de las ordenanzas de Dios. Luego, ¿qué debemos hacer? Debemos someternos. Sométase a las potestades superiores, dice Romanos 13, versículo 1. Más que obedecer, lleva la idea de someterse de una forma respetuosa. Mis padres siempre me enseñaron que la obediencia verdadera es inmediata, es completa y es respetuosa. Es lo que esta palabra significa, someterse. No estamos hablando de cumplir con lo que dicen y luego quejarnos en Facebook y mandar muchos insultos al gobierno y a las autoridades. Eso no es sometimiento. Sometimiento es, está bien, tal vez no estoy de acuerdo, pero lo haré, porque es tu voluntad. Santiago 4, versículo 7 usa la misma palabra, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios no quiere que nos sometemos, Dios no quiere que le obedecemos. Tal vez con la lectura bíblica. No quiero leer mi Biblia, pero lo voy a leer porque Dios dijo. ¿Eso no es obediencia? ¿Eso no es sometiéndose a Dios? No quiero ir a la iglesia, pero voy a hacerlo porque Dios me lo manda. Eso no es sometimiento. Tal vez es obediencia por fuera, pero no es obediencia verdadera porque no es sometimiento del corazón. También en Lucas 2:51, la Biblia dice de Jesús cuando era niño, cuando era joven, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La relación entre hijos y padres debería ser que los hijos se someten a los padres, no que obedecen con un corazón rebelde. Se cuenta la historia de una profesora que dijo al alumno, siéntate, porque el alumno se paró. Siéntate, dijo la profesora. No, no me voy a sentar. Siéntate ahora mismo. No, no me voy a sentar. Siéntate ahora mismo o voy a llamar al director. Manda al director, no me va a hacer nada. Siéntate ahora mismo o te voy a echar fuera de mi clase. No sé qué dijo la profesora. Al final el alumno se sentó, pero dijo, estoy sentado por fuera, pero por dentro todavía estoy parado. Y así somos los cristianos a veces. A veces con Dios. Muchas veces con el gobierno. No quiero, lo voy a hacer por fuera, pero por dentro no quiero. Dios nos manda a someternos. Eso significa con el corazón también. ¿Por qué? Lo vemos también en versículo 1. Toda alma, sométase a las potestades superiores. ¿Por qué? Porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. ¿Puedo traducir eso en lenguaje común? Porque Dios permitió que existieran y que hicieran lo que ahora están haciendo. Dios permitió que existieran y permitió que hicieran lo que ahora están haciendo. En Proverbios 8, versículos 15 y 16, la Biblia dice, por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por mí, dijo Dios. Él permite que existan
y Él permite que hagan lo que están haciendo. Nosotros decimos, no es justo que nos quedemos encerrados en nuestras casas, pero Dios permitió que nuestro gobierno existiera, Dios permitió que nuestro gobierno haga lo que está haciendo. Pero yo no elegí a ese presidente, no importa, Dios sí de alguna forma. Dios permitió que existiera y Dios permitió que hicieran lo que ahora están haciendo. Nosotros decimos, es injusto, pero acuérdese de los cristianos que estaban leyendo esta carta de Romanos capítulo 13. Ellos estaban corriendo por sus vidas algunos. Algunos tal vez habían perdido a seres familiares porque el gobierno los había matado por ser cristianos. Y Pablo está diciendo, Dios permitió que existieran y Dios permitió que hicieran lo que ahora están haciendo. Palabras fuertes. Si los cristianos del primer siglo podían someterse, no tan solo obedecer, pero someterse en el corazón a las autoridades, también nosotros. En Juan 19:11, si no me equivoco, Jesús estaba ahora en un momento antes de ir a la cruz. Tal vez estaba hablando con Pilato. Y la Biblia dice, respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús sabía, aunque iba a ser maltratado de una forma desgraciada por el gobierno, Él sabía que el gobierno existía porque Dios permitió que existieran y el gobierno solamente estaba haciendo lo que Dios permitió que hicieran. Grábalo bien. Cuando el gobierno hace algo que no te parece bien, entienda que Dios permitió que ese gobierno existiera y Dios permitió que ese gobierno hiciera lo que ahora está haciendo. Dios está en control. Puede ser que durante mi vida pasemos por momentos aún más difíciles que este momento ahora. Esta verdad seguirá siendo verdad. Grábalo bien. Recuérdemelo si yo empiezo a quejarme contra las autoridades. Dios permitió que existieran y Dios permitió que hicieran lo que ahora están haciendo. En versículo 2, primero vimos el mandato. En versículo 2 vemos el motivo espiritual. La Biblia dice así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Si tú no te sometes a las autoridades terrenales, estás rebelándote no contra el presidente, no contra el alcalde, no contra el gobierno regional, estás rebelándote contra Dios. Ahí es cuando tal vez completamos el círculo de lo que antes habíamos comentado, de que debemos obedecer a las autoridades, si es que el obedecer a las autoridades no significa desobedecer a Dios. Si las autoridades dicen no testificar, bueno, no voy a testificar. Estoy desobedeciendo a Dios. ¿Entiendo? ¿Me explico? Si las autoridades dicen paga tus impuestos y nosotros decimos no quiero pagar mis impuestos, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, obedecemos acá a las autoridades civiles hasta el momento en que obedecer a las autoridades civiles significa que definitivamente estamos desobedeciendo a Dios. Espero que explico la idea, tal vez volveremos al punto. Si no entienden, ¿verdad? Mándanos un mensaje, WhatsApp, Facebook, para poder tal vez hacer un poco mejor labor de poder explicar ese principio. Pero si no te sometes a las autoridades terrenales, estás rebelándote contra Dios. En Jueces 21-25 la Biblia dice, estamos estudiando el libro de Jueces en la tarde, estábamos estudiando el libro de Jueces en la tarde, y cuando volvemos a reunirnos volveremos a retomar esos estudios. Pero estamos viendo toda la confusión que existe, porque cada uno, la Biblia dice, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Vemos que hasta el pueblo de Dios hace cosas tan tontas, tan ridículas, que creeríamos nosotros que fuera imposible que lo hicieran. Pero lo hacen. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. No tenían autoridad en sus vidas. Escucha esto. El cristiano que decide desobedecer a las autoridades civiles, a menos de que sea para obedecer a Dios, está diciendo yo no tengo autoridad en mi vida. Está rebelándose contra toda autoridad en su vida. Cuando desobedecemos a las autoridades civiles, digamos que digan no pueden testificar, ¿qué voy a hacer? Voy a testificar. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios. Pero si dicen paga tus impuestos y yo decido no pagar mis impuestos, ¿a qué autoridad estoy obedeciendo?
no estoy obedeciendo a las autoridades humanas, y mucho menos estoy obedeciendo a las autoridades espirituales, a la autoridad espiritual, a Dios. No estoy obedeciendo a nadie. Estoy rebelándome contra toda autoridad y voy a tener la misma confusión en mi vida que los israelitas tenían en el libro de Jueces. Con la cuarentena. Bueno, yo voy a salir porque yo quiero salir. No estás obedeciendo a las autoridades civiles y tampoco estás obedeciendo a Dios. Eres un rebelde. Para decirlo francamente, la Biblia lo explica. El que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Estás rebelándote contra Dios. Y si estás rebelándote contra Dios, veo en la Biblia que el diablo te devorará. No puedo decir que es una promesa, pero es una gran posibilidad, tal vez hasta una probabilidad. 1 de Pedro 5:8 dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y Santiago 4:7 nos da la solución, nos da el escape, la salida. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay humanos hoy día que el diablo los mira y va corriendo, va huyendo. Ese sí es una promesa de Dios, porque esos cristianos se han sometido a las ordenanzas de Dios y eso incluye, se han sometido a las ordenanzas humanas. Pero hay otros seres humanos donde el diablo mira y dice, qué tan fácil. Es como un guau, me lo podría comer tan fácil, porque se han rebelado contra la autoridad de Dios. Cuidado antes de rebelarse contra las autoridades civiles, porque al hacer eso estás rebelándote contra Dios y el diablo ve una oportunidad impecable para devorarle. Si no te sometes, Dios te juzgará. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios juzgador. Dios juzgará tus acciones, juzgará mis acciones. Voy a insertar un comentario aparte aquí, porque aquí en San Pedro de la Paz se difundió la noticia de que una iglesia evangélica era un enfoque de un brote del coronavirus. No sé, pero de los casos confirmados aquí en San Pedro de la Paz, aproximadamente la mitad vienen de esa iglesia. Cuando primero salieron las noticias, yo dije, esa iglesia se rebeló contra la autoridad civil, tenían reuniones cuando la autoridad civil se lo había prohibido. Soy culpable de haber tomado juicio, haber juzgado una situación sin tener toda la evidencia. Porque la iglesia ahora ha contestado de una forma pública, se han autoidentificado y han dicho que no tuvimos reuniones ese domingo cuando estaban suspendidos. Sí tuvimos reuniones el domingo anterior. Yo no entiendo toda la situación, pero yo no debería haberles juzgado cuando yo tenía toda la información. Yo todavía no tengo toda la información, entonces yo no puedo juzgar. Pero ¿sabe? No es mi responsabilidad juzgar. Ellos no van a tener que contestar a mí, tendrán que contestar a Dios. Porque sabemos que el juicio de Dios, sabemos primero que Dios juzga, pero también sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Y la verdad en Juan 17:17 es la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a ser juzgados a base de este libro aquí en nuestras manos. Eso significa que vamos a ser juzgados a base también de estos versículos aquí en Romanos capítulo 13. Vimos el mandato, vimos el motivo espiritual. Vemos también el motivo personal. En versículo 3, Pablo dice, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pablo ahora usa razonamiento humano. Si obedeces a las autoridades, te van a dejar tranquilo. Tal vez no te van a dejar contento y rico, ¿verdad? Muchos podemos decir amén a eso. No nos han dejado contentos, no nos han dejado ricos, pero te van a dejar tranquilo si los obedeces. Pero si los desobedeces, te van a juzgar. 1 de Pedro 3, si no me equivoco, el mismo pasaje que leímos anteriormente, anteriormente leímos 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 3, versículos 13 y 14 dicen, ¿y quién es aquel que nos podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni seáis turbados. Si tú haces lo bueno, nadie te va a dañar. Nadie te va a molestar.
Pero si tú haces lo malo, se entiende, te van a castigar. También en versículo 14, si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados. Pedro estaba diciendo algo que Jesús dijo en el Sermón en el Monte, si no me equivoco. Cuando él dijo en Mateo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay casos cuando tú vas a hacer el bien, vas a obedecer a Dios y las autoridades te van a perseguir. Las autoridades te van a maltratar. Hay cristianos que han dicho a sus empleadores, no voy a trabajar el día domingo porque el día de domingo yo voy a la iglesia. ¿Qué hicieron sus empleadores? Los despidieron. Sufrieron, fueron tal vez perseguidos, no perseguidos como los cristianos del primer siglo, pero fueron perseguidos a causa de la justicia. Dios dice, ellos tienen una bendición. Pero hay otros que han dicho a sus empleadores, yo no quiero hacer eso, no me cae bien. Yo no quiero limpiar los baños, yo no quiero hacer ese trabajo humilde. Y los empleadores lo despidieron. Ellos no pueden decir que han sido perseguidos por causa de justicia. Ellos han sido maltratados, no, han sido tratados correctamente a causa de su flojera, a causa de su orgullo, a causa de alguna falla en ellos mismos. Entonces entiéndeme bien, cuando tú desobedeces a las autoridades y tú sufres por eso, es tu culpa, ¿verdad? Nadie más tiene la culpa, no tienes una bendición, no tienes un premio esperándote en el cielo, pero si obedeces a Dios y sufres por eso, Dios promete que tú serás bienaventurado. De ellos es el reino de los cielos. Jesús sigue diciendo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entiende este punto, versículo 3 de Romanos 13. Está diciendo, debes obedecer a las autoridades civiles porque solo buscan tu bien. Con esta cuarentena solo buscan tu bien, solo buscan protegerte. Algunos dirían, es que los ricos se aprovechan y los pobres salimos perdiendo. Siempre sucede así. Puede ser. Puede ser que las autoridades en cierta forma son injustas. Dios les juzgará. Pero tu responsabilidad en todo esto, someterse a las autoridades. Vemos también en versículo 4 el motivo vocacional. Estoy hablando del motivo que se relata con la vocación o la posición que tiene ahora la autoridad. No estoy hablando a una persona que no tenga autoridad, sino estoy hablando a las autoridades que me puedan estar escuchando. Versículo 4 dice, porque es ministro de Dios para tu bien. Si tú eres una autoridad civil, tú, la Biblia dice, eres ministro de Dios, o más bien deberías ser ministro de Dios para el bien de todos los demás. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, otra vez, vuelve a repetir el punto, es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Pablo está hablando ahora a las que están en autoridad. Deberían ministrar para el bien de los que están bajo su autoridad. En la última enseñanza que yo preparé para el libro de Jueces, vamos a verlo cuando volvamos a verlo, tal vez en un mes si todo esto pasa pronto. Pero veremos un principio, una verdad muy importante acerca de la autoridad y la responsabilidad de la autoridad. La autoridad bíblica, administrada de una forma bíblica, siempre obra para el beneficio de los que están bajo su autoridad. Vuelvo a decirlo, la autoridad bíblica, ejercitada de una forma bíblica, siempre obra a beneficio de los que están bajo la autoridad. Versículo 4 aquí lo dice, porque es ministro de Dios, la autoridad, es ministro de Dios para tu bien, los que están bajo la autoridad. La autoridad no debería ser lo que más le conviene a la autoridad. La autoridad no debería ser lo que más conviene a sus amigos y sus familiares. La autoridad debería buscar tomar la decisión que sea la mejor, que salga lo mejor, que beneficie más a los que están bajo su autoridad. También veo que tiene una responsabilidad de castigar a los que hacen lo malo. Nosotros no deberíamos quejarnos cuando las autoridades cumplen con su deber de castigar a los que hacen lo malo. Cuando cumplen con su deber de mantener orden en su tierra, en su dominio, en su lugar de influencia, podríamos decir. Pero deberíamos definir lo malo
por las definiciones de Dios. ¿Verdad? Entramos a un problema cuando el gobierno empieza a definir lo malo como algo bueno y definir como bueno algo que es malo. Y la Biblia dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Lo que ha sucedido en varias partes de los Estados Unidos, por seguro también en algunas partes aquí en Chile durante todo esto, es que el gobierno ha decretado que las iglesias tienen que cerrarse. Entiendo el punto, quieren protegernos del coronavirus, se entiende. Pero lo que ha enojado, causado ira, molestado a algunos cristianos, es que las clínicas del aborto pueden permanecerse abiertos, pueden seguir operando. Es que las botillerías, ¿verdad? Los vendedores del alcohol pueden seguir operando. Es que todas estas otras cosas que son cosas malas, el gobierno los ha dicho son esenciales, son importantes, son buenos y vamos a dejar que ellos sigan operando. Ahí la autoridad se equivocó, porque la autoridad sacó una definición mala de lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿cuál es la responsabilidad del cristiano? Rebelarse, porque bueno, si la clínica del aborto puede permanecerse abierto, nosotros también vamos a permanecernos abiertos. ¿A quién estás obedeciendo ahí? No estás obedeciendo a Dios porque Dios te mandó a someterte a las autoridades, aun si parecen ser injustas. Obedece a Dios, y eso significa obedecer a las autoridades, a menos de que nos obliguen a desobedecer a Dios. De conclusión, la conclusión aquí va a ser un poco más largo que lo normal, así que no cierre sus Biblias todavía. Pero en medio de esta crisis, pareciera que estoy hablando directamente acerca de la relación entre el ciudadano y el gobierno. Y es cierto, ese ha sido el enfoque de la enseñanza y ha sido el enfoque de las explicaciones, las aplicaciones. Todos tenemos que someternos al gobierno porque Dios lo manda. No tan solo en este tema de la cuarentena, sino en cualquier tema que no nos causa desobedecer a Dios. Lo mencioné hace buen rato, cuando empezaron todas las protestas. Yo dije que el cristiano no debería tener ninguna parte con ellas. ¿Por qué? Si yo salgo a protestar y marchar en las calles y a ejercer mis derechos cuando el gobierno me ha dicho que debería volverme a la casa, no estoy obedeciendo a Dios porque Dios no me ha mandado a salir y protestar. Entonces, ¿a quién estoy obedeciendo? Estoy obedeciéndome a mí. Me he hecho de mí mismo un ídolo. Entonces yo creo que el cristiano no debería participar de las protestas. Las protestas o las marchas que el gobierno ha permitido está bien. Estamos expresando al gobierno nuestro deseo de que cambien su forma de hacer cualquier cosa, pero lo estamos haciéndolo de la forma correcta. Deberíamos hacerlo también de una forma respetuosa, no de una forma grotesca. Pero mientras que el gobierno diga no deben salir a protestar, no debemos salir a protestar. Si el gobierno dice no deberían salir a la calle, no debemos salir a la calle. No estamos obedeciendo a Dios al salir. Tenemos que someternos al gobierno. Si no te sometes al gobierno, las autoridades civiles, no te estás sometiendo a Dios. Si no te sometes a las autoridades civiles, vas a sufrir las consecuencias. Pero también las autoridades civiles deberían obrar para nuestro bien. Por lo tanto, nosotros deberíamos obedecer el consejo o el mandato de 1 de Timoteo 2, versículos 1 y 2, donde dicen: exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Luego, versículo 2 dice específicamente: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y diste gracias a Dios por el gobierno, las autoridades en tu vida? Deberías dar gracias por el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos deberían obrar para nuestro bien. Y cuando no obran para nuestro bien, también deberíamos orar por ellos. Deberíamos estar agradecidos que tenemos algún tipo de gobierno. Y deberíamos orar que Dios pueda obrar por medio de ellos, que Dios pueda usarlos de alguna forma para cumplir su voluntad aquí en la tierra.
Pero también estoy hablando acerca de la relación entre padres e hijos. Los hijos deberían someterse a los padres porque así se someten a Dios. Vea Efesios 6, 1 al 3. Si no se someten a sus padres, van a sufrir las consecuencias, y yo las sufrí muchas veces en mi juventud, ¿cierto? Y padres deberían tomar las decisiones que son para el bien de sus hijos, según Efesios 6, 4. Todos estos principios, estas verdades que vimos en Romanos 13, aplican también para la relación entre padres e hijos. También estoy hablando acerca de la relación entre esposos y esposas. Algunos ahora me van a apagar, me van a, ¿verdad?, silenciar el sonido. Pero quédate conmigo porque esto es la palabra de Dios. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas, o más bien sometidas, a sus propios maridos como al Señor. Si no se someten, están en rebelión a Dios. Y esposos, ¿verdad?, el cuarto punto, no deberían liderar para el bien suyo, sino para el bien de ella. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo nos amó? No nos amó hasta el punto de que nosotros deberíamos servirle a Él y hacer lo que mejor le convenía a Él. Porque si fuera así, Jesús no hubiese ido a la cruz. Él nos amó con un amor sacrificial, donde Él mismo se sacrificó para el bien nuestro. Efesios 5:28 dice, así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, más bien el que hace lo mejor para su esposa, a sí mismo se ama. Entonces Dios nos manda también a los esposos a hacer lo mejor para nuestras esposas y no lo mejor para nosotros. Y yo creo que hay muchos esposos que podríamos mejorar nuestra obediencia a Dios en ese aspecto de nuestra relación con nuestras esposas. Observa también que la Biblia nunca dice que el esposo debería corregir a la esposa que no se somete. Ahí estamos hablando de una diferencia de la relación entre esposo y esposa y la relación entre la autoridad y el residente, o el padre y el hijo. La autoridad y el padre deberían corregir a los que desobedecen. Pero la Biblia nunca dice que el esposo debería corregir a la esposa. Deja que Dios obre en su vida, tal como obrará en la tuya si tú no estás liderando con amor y no buscas lo que sea mejor para tu familia. Y también estoy hablando acerca de la relación entre empleados y empleadores. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Si no obedeces a tu jefe, no estás obedeciendo a Dios. Si no obedeces a tu jefe, Él te puede y te debería castigar o tal vez despedir. Y jefes deberían tomar las decisiones que sean las mejores para tus empleados, no tan solo las decisiones que sean mejor para ti. Colosenses 4:1 dice, amos, tratad a vuestros siervos como es justo y recto, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en el cielo. Pero hay un mensaje aún más importante en todo esto. Dios, el creador del mundo, estableció leyes a las cuales todos hemos rebelado, desobedecido. Merecemos el justo juicio de Dios por nuestros pecados, pero gracias a Dios también nos ofreció perdón y salvación por medio de Jesucristo. El problema es que hay algunos quienes todavía no se han sometido a la autoridad espiritual, Dios. En vez de admitir que Jesús hizo todo lo que hay que hacer, creen que llegarán al cielo por medio de lo que ellos pueden hacer. Creen que podrán hacer su propio camino al cielo. El obispo en Los Ángeles escribió una carta anunciando que no suspenderá la misa porque es esencial para algunos. ¿Es esencial para algunos? El problema de él no es que decidió no suspender a la misa. El problema de él es que él cree que la misa es un camino al cielo. El problema de él es que él cree que lo que nosotros hacemos va a depender o definir si vamos a llegar al cielo. Esta iglesia evangélica aquí en San Pedro de la Paz que tomó la decisión, yo creí que tomó la decisión de no suspender las reuniones, parece que sí suspendieron las reuniones, pero esta iglesia evangélica no puedo criticarles por desobedecer a las autoridades civiles, pero sí puedo criticarles por desobedecer a la autoridad civil.
Ellos como iglesia, y de hecho yo tuve una oportunidad de testificar, de tener un estudio bíblico con uno de ellos, de hecho uno que ahora creo está enfermo. Oré por él recién esta mañana, no tan solo por su salud, pero también para que él pueda entender y someterse a la autoridad espiritual, porque él me explicó, la iglesia enseña que el ser humano tiene que vivir una vida perfecta para ir al cielo. Él me dijo, no, yo no he pecado. ¿Cómo dices que no has pecado? ¿Me dices que no has dicho una mentira? Bueno, tal vez cuando era muy pequeño, pero desde los 12 años en adelante yo no he pecado. ¿De verdad? ¿Leíste tu Biblia y fuimos a varios versículos? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Pero él insistió, no he pecado. Y después de que lo conversamos, entendí que él dijo que si él pecara, no va al cielo. Y yo le dije, tú no vas al cielo. No porque has pecado, porque todos hemos pecado. Pero tú no vas al cielo porque no te has sometido a Dios. Dios dijo, Jesús dijo, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no parte de ella, sino toda la verdad. Y yo soy la vida, no una gota de la vida, sino la esencia, la vida entera. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú has vivido tu vida creyendo que tú podrás hacer tu propio camino al cielo, que tú podrás obrar para ganar el cielo, que tú podrás de alguna forma merecer la vida eterna, déjame advertirle, estás yendo al infierno. Porque no te has sometido al único camino al cielo. No te has sometido a la autoridad de Dios. La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Solo hay salvación en uno, Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Lo bueno es, no tienes que hacer nada, porque todo ya fue hecho por ti cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Simplemente tienes que creer, no tienes que hacer nada más, porque Dios le ofrece la salvación gratuitamente por medio de su gracia, su bondad hacia nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú has vivido tu vida pensando que tienes que seguir obrando, que tienes que seguir trabajando, que tienes que seguir esforzándote para ganar el cielo, deja de trabajar, deja de obrar, deja de luchar y entrégate a Cristo. Confíe en Él y solamente en Él para tu salvación. Si podemos aclarar alguna duda, mándanos un mensaje interno por Facebook, llámame a mi celular. De alguna forma queremos ayudarle a conocer la salvación, la vida eterna, que solo hay en Cristo. Oremos. Señor y Padre, gracias otra vez por su palabra. Gracias por hablarnos por medio de ella. Puede ser difícil tragar. Puede ser difícil aceptar que usted nos manda a obedecer a todas las autoridades civiles en todo lo que piden de nosotros. Pero su palabra es clara. Su palabra no deja lugar para excepciones. Ayúdanos a someternos. Y Señor, le damos gracias por el gobierno que tenemos. Tal vez yo no estaría de acuerdo con todas las decisiones que han tomado, pero estoy agradecido que usted nos ha dado autoridades, que usted nos ha dado quienes de alguna forma buscan ayudarnos a salir de esta enfermedad y todo lo demás. Ayúdanos a estar agradecidos por ellos y ayúdanos a someternos a ellos. Pero Señor, el peligro más grande de la vida es el peligro de morir sin ti, el peligro de pasar la eternidad en el infierno. Y si hay alguno que está escuchando que no ha confiado en Jesús para ir al cielo, yo pido que usted obre en sus vidas, que puedan conocerte a ti, que puedan confiar en ti y que puedan ser hijos suyos y gozar de la vida que hay en ti. Señor, si hay uno que no es salvo, que hoy sea el día de su salvación. Cuídanos, tráiganos con bien para estar juntos otra vez un día. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Vamos a terminar con un último himno. El himno número 72 para el que tenga himnario, pero creo que es tal vez uno muy conocido. Casi himno de oración, ¿verdad? Haz lo que quieras de mi Señor. Himno número 72.
la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Gracias por participar, por estar con nosotros. No se olviden de compartir la enseñanza tal vez con otros, dejarnos un comentario que podrá ser de ánimo para saber que alguien por lo menos estaba escuchando. Sigamos en contacto por los distintos medios. Si en algo podemos ayudarle, estamos para eso. Y tal vez podrán volver a ver mi cara por lo menos el domingo que viene también a las 11. Si Dios permite, tal vez, no sé, pero tal vez también agregaremos otra enseñanza a la tarde a las 6:30. Veremos lo que resulta ahí. Sí cuesta un poco más tiempo entregar la enseñanza de forma digital que de forma presencial. Pero sigamos orando que Dios nos ayude, que todo esto pueda pasar pronto, que pronto podamos volver a estar juntos. Pronto tal vez tengamos el templo ahí, aquí cerca, y que Dios nos use para su honra y su gloria. Gracias por su tiempo. Nos vemos cuando nos vemos.